tenemos contacto con el doctor José Antonio Cisneros. Doctor Cisneros, ¿cómo está? Buenos días, Julio César. ¿Cómo estás? Aquí, mira, por acá las damas te están echando flores. Ah, qué Dicen que bueno. te ves muy bien. Muy bien. Están diciendo, mira, tiene un nuevo look. Le dije, bueno, como quien dice, hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse. Bueno, enhorabuena. Doctor Cisneros, hay un tema interesante de estos días y es que aparentemente hay buenas noticias para combatir al Alzheimer. La FDA ha otorgado aprobación plena al primer fármaco contra el Alzheimer que desacelera la enfermedad. O sea, no es que la cura, pero la desacelera, o sea, detiene su avance. Cuéntanos un poco sobre esto. Bueno, esto es correcto. Tú sabes que esto es una enfermedad que ha venido creciendo en aparición fundamentalmente porque la gente está viviendo más. ¿No? Más generaciones están llegando a la década de los 60, 70, 80, 70, 80. Y entonces se está produciendo más casos diagnosticados de lo que se llamaba antes la demencia senil, un proceso, un tipo de las múltiples formas de demencia que es la enfermedad de Alzheimer y para la cual hasta hace poco no había ningún tipo de recurso alguno. Si se diagnosticaba a tiempo, se podía poner al paciente en un régimen de incentivos cognitivos, es decir, motivarlo a que no perdiera sus facultades, pero el curso era indetenible. Desde hace ya varios años se había anunciado la posibilidad de trabajar con un medicamento que ayudara, por lo menos como tú bien lo dijiste, a mitigar el desarrollo de la demencia. Es decir, en esta enfermedad claramente se identifican una serie de placas amiloideas en el interior del tejido cerebral y que parece ir a ser el responsable de la muerte neuronal y del deterioro de las personas, ¿no? Y se ha trabajado en fármacos y con este desarrollo del lecanemab, esta Leqembi se llama, estos nombres que inventan los Ujú. medicamentos, se llama Leqembi, es un anticuerpo monoclonal que se utiliza para destruir o desactivar esta proteína que es la que produce el deterioro de las neuronas. De tal manera que hay mucho optimismo, los resultados han sido positivos, es una droga que se administra por vía intravenosa una vez a la semana, es extremadamente cara. Para darte una idea, el tratamiento anual está en el orden de los $25.500 al año y no está libre de efectos secundarios, pero evidentemente la aprobación de la FDA fue porque los estudios que se hicieron comparando el medicamento con los placebos mostraron que hubo una mejora notable en aquellos pacientes que tomaron el medicamento versus el placebo. Un 20-30% de esas personas comparadas con el placebo detuvieron o mejoraron su deterioro cognitivo. Tú sabes que esta enfermedad va haciéndote perder la memoria, va haciéndote perder todas las capacidades de recordar, de poder ubicarte en el tiempo y en el espacio y eventualmente pues afectan centros cerebrales que son los que causan la muerte. O sea que no es nada más un problema de deterioro mental, sino que eventualmente produce cambios que hacen que la persona muera de esta enfermedad. Doctor, me imagino que los casos en cada persona son distintos, pero hay un estimado aproximado desde que la persona empieza a sufrir el Alzheimer hasta que ya se le desarrolla en su etapa más crítica, meses, años. Mira, es variable. Lo que sí sabemos es que a las personas que se les desarrolla en etapas tempranas, alrededor de los 50, 60 años, son las que más rápido se deterioran. Otras personas donde el Alzheimer, los primeros signos de Alzheimer comienzan a los 70, 80 años, pues no progresa tan rápidamente. Eh, ¿Hay eh, alguna razón para ello? Mira, eso es frecuente en todo este tipo de enfermedades poco conocidas. Se ve mucho en el cáncer de aparición, el cáncer de mama, por ejemplo, de aparición temprana en la mujer es el que más mujeres mata. Pareciera como que las personas que son más susceptibles a la aparición temprana de la enfermedad son en las que la enfermedad es más mortal, ¿no? Si la enfermedad ocurre en etapas más tardías de la vida,
aparentemente es menos severa. Pero en todo caso el pronóstico es muy negativo y esto ayuda a no solamente tratar a estos pacientes y detener un poco el deterioro de la enfermedad, sino a conocer mejor los mecanismos por los cuales la enfermedad se produce. Y yo pienso que este es el primero de muchos otros fármacos que cada vez más van a ayudar, si no a detener o a prevenir la enfermedad, a hacer que el curso natural sea más beneficioso para el paciente. En cuanto a la enfermedad de Alzheimer como tal, obviamente sabemos que, y corríjame si estoy equivocado, pero dicen que el nombre de Alzheimer se debe al científico, al médico que Es logró correcto. identificarla. Sí, es ¿Hace cuánto correcto. fue eso? Mira, no tengo la cifra, pero eso fue a finales del siglo XIX, creo que ya empezó este científico a trabajar en eso y al principio no se conocía el mecanismo y todavía no se conoce exactamente, pero ahora ya se sabe, a raíz de los grandes avances que se han hecho en neurociencia un poco, cuál es la proteína y cuál es el daño específico en las neuronas que produce esta enfermedad. Entendido. Ahora, en cuanto a este medicamento, este no es el mismo que habían hablado, presentado, comentado el año pasado y que de repente lo aprobaban, no lo aprobaban, o es un medicamento nuevo. Bueno, es la base, es el mismo mecanismo. Este se introdujo, creo que fue en el 2017, se introdujo uno parecido por la misma empresa, una empresa japonesa que es la que ha desarrollado esto, pero este en particular se aprobó por los resultados tan exitosos donde, como te dije, el 10%, el 17-20% de los pacientes mejoraron notablemente comparado con el placebo. Fíjate que estamos hablando de uno de cada 5 pacientes tratados en el estudio se mejoró con respecto a los que no se trataron con el medicamento. Ahora, es importante entender que este medicamento también tiene efectos colaterales. Produce edema cerebral en un grupo de pacientes y también puede producir hemorragias. Entonces es importante porque he escuchado a algunos especialistas en esto diciendo que este medicamento solo debe ser indicado bajo estricto aprobación médica Y porque vigilancia, ¿no? tiene un riesgo-beneficio. O sea, el beneficio es que no progrese tan rápido la enfermedad de Alzheimer. El riesgo es que tenga sangramientos o se produzca un edema cerebral como, como efecto colateral. O sea que todavía no tenemos una efectiva terapia para esta enfermedad, pero ya es un recurso comparado con lo que había antes, que era sentarse a esperar el deterioro progresivo de estos pacientes. Doctor, me están preguntando por acá, el hecho de ser aprobado por la FDA, ¿es cierto que puede ser cubierto por el Medicare? Sí, estaba viendo, mientras una droga no está aprobada por el FDA, en realidad no debería ser prescrita digamos, pagada por ninguna empresa de seguro, porque se considera una droga experimental y solo está indicada en aquellos pacientes que están en un protocolo de investigación. Pero al ser aprobada por el FDA, ya las compañías de seguro privado o el mismo Medicare pueden eh, pagar el costo de este tratamiento y vi que Medicare accedió a pagar el costo de este tratamiento siempre y cuando el médico comparta la información del paciente con los investigadores. Es decir, ellos van a sufragar el costo de la medicina siempre y cuando tú participes en la colección de datos para entender mejor los beneficios y los riesgos de este medicamento. Otra pregunta que me hacen por acá, como cuántas personas en Estados Unidos podrían estar sufriendo de Alzheimer y en el mundo cuántos también. Oye, no tengo esos datos aquí, pero te los puedo averiguar rapidito aquí, pero son millones de personas y cada vez más Ajá. porque, como te dije, la población se está envejeciendo en muchos países y pareciera que esto es una enfermedad de países industrializados. Hay una probable relación con la dieta, con el aumento de peso, con la obesidad. Todos estos son factores de riesgo. El cigarrillo sigue siendo el estilo de vida occidental el que hace más factible que las personas en edades superiores a los 50-60 años comiencen a dar síntomas de deterioro cognitivo y eventualmente marchen hacia el Alzheimer. No es una enfermedad de diagnóstico fácil, no es así que cualquiera que se le olvida algo puede decir ya me dio el Alzheimer, no, el diagnóstico final es un proceso de exclusión. Después que se han excluido muchas otras
causas por las cuales tú puedes estar teniendo pérdidas de memoria y deterioro de tus funciones intelectuales, entonces se concluye que el proceso puede configurarse como una Alzheimer. Y son estos pacientes los que más se benefician de este tratamiento. Esto no es para personas que están avanzadas en Alzheimer, sino los estudios se realizaron en personas que estaban comenzando con síntomas de Alzheimer. Ahora, una última pregunta, doctor. Eh, Usted decía al principio que habían enfermedades que se confundían con el Alzheimer, pero a raíz del descubrimiento del Alzheimer se separó de las otras enfermedades del ser humano de ese tipo. Ahora, podríamos pensar entonces que el Alzheimer no es una enfermedad nueva, sino que puede haber tenido tantos años como las otras enfermedades mentales Sí, del antes cerebro. toda esa, cada vez que una persona por la edad empezaba a tener deterioro de sus funciones cognitivas, mentales, se le olvidaban las cosas, no se orientaba en el espacio, desconocía a sus familiares, etcétera, se decía que estaba demente y se hablaba de demencia senil. A medida que Ajá. hemos conocido mejor un poco cuál es la fisiopatología de estas enfermedades, nos damos cuenta que son diferentes. Hay una demencia por los cuerpos de Levy, por ejemplo, que es una patología totalmente diferente a la de Alzheimer. Están las enfermedades producto de problemas circulatorios, la enfermedad de Binswanger, en la cual hay un deterioro por falta de circulación cerebral, por un problema aterosclerótico. O sea, hay muchas causas por las cuales el cerebro se puede deteriorar y Alzheimer es solamente una de ellas. Quizás la más importante desde el punto de vista estadístico. Leo por acá, encontré la información, doctor, que nos estaban preguntando. En Estados Unidos, unas 6 millones de personas sufren de Alzheimer. Sí, y Eh, esos son los que están diagnosticados. Acuérdate que ajá, hay un gran subdiagnóstico, primero porque muchas personas que comienzan a tener trastornos de este tipo lo ocultan. ¿Ok? ajá. Lo ocultan por el estigma social, lo ocultan por posible pérdida del empleo. Si una persona de 60 años está trabajando y empieza a tener este tipo de problemas, él lo va a ocultar hasta que sea demasiado evidente, ¿verdad? Ujú. Y entonces ya para ese momento es muy poco probable que tenga ayuda, porque como te dije, este tipo de medicamentos solo ayuda a detener un proceso que está empezando. Si ya el proceso se instaló, esto no resuelve el daño ya realizado en las neuronas. Entendido. Leo la otra cifra. O sea, 6 millones en Estados Unidos y eso exactamente diagnosticado. Y 46,8 millones en el mundo. Sí, O sea y que son creciendo, muchas. porque cada vez se hacen más diagnósticos y se piensa que probablemente el crecimiento es precisamente porque la gente está más enterada de este tipo de problemas y ya no se dice, no, es que el hombre se nos está poniendo viejo, sino que ya cuando tú empiezas a mostrar este tipo de cosas, lo llevas al médico, le hacen una serie de pruebas, le hacen una serie de análisis y entonces concluyen que está exhibiendo y se hace mucho más comprensivo el tratamiento y el apoyo a la familia, porque acuérdate que uno de los factores esenciales en el tratamiento de todo tipo de demencia es el entorno familiar. Entonces hay que preparar no solamente al paciente, sino a los que van a cuidar al paciente para que Ujú. tengan claro qué es lo que qué es lo que pueden esperar en los próximos meses o años. Exactamente. Doctor Cisneros, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti y a todo tu equipo.